Lo vendió al comienzo desde el conocimiento y quiero conocer la respuesta. Porque pienso en mi infancia, sí. Me acuerdo todas las canciones de Chiquititas, por ejemplo. Pienso en mi adolescencia y me acuerdo un poco de las letras de Ale Sanz y también de Bersuit, porque tenía mi parte también medio rockera. Pero ahora, me preguntás por una contraseña que puse en el home banking hace 2 días y de verdad que no me la acuerdo. Tal cual. Y bueno, debe ser que hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Podríamos decir también. Y justamente este tema a mí también me sorprendió mucho encontrándome con las mismas sensaciones, más allá de que ya sabía un poco de memoria, obviamente, por haber estudiado neuro también en la facu, pero el otro día viendo una cuenta que se llama, una cuenta de Instagram que se llama La Noventosa, que es muy para nosotras, me parece. De los 90, claro. Me reía mucho porque justamente ponían, no sé si tenemos ahí por ahí alguno de los posteos o lo podemos ver en algún momento, había una canción, por ejemplo, que a mí me recordaba y a los que estaban ahí también, ¿no? Nos trasladaba a otras décadas, ¿no? Pasadas, y justamente muchos coincidían en los comentarios sobre lo que les despertaba eso, escuchar esa canción, ¿no? Por ejemplo, esa melodía. Te dicen la primera línea, ¿viste? Y arrancás. Y vos decís, ¿en qué lugar de mi cerebro está esto que de repente tenía toda la letra acá en la cabeza? Tal cual. Bueno, justamente no hay un lugar solo en el cerebro donde está, y ahí está el punto de por qué la música puede llevarnos a recordar, no solo pasan como un videoclip, ¿no? En nuestra cabeza, que de repente nos acordamos de una escena en la que estamos nosotros ahí, que está pasando algo en nuestras casas hace décadas, por ejemplo, o mismo que, no sé, el gusto que tiene la comida o el olor, ¿no? De mamá cocinando, como que eso se va agrupando, ¿no? Y se va asociando esos recuerdos. Bueno, justamente eso tiene que ver con que los recuerdos de ese estilo no están almacenados solo en una parte del cerebro, que es el hipocampo, que es el más conocido o cuando hablamos de memoria, sino que empiezan a ensamblarse o asociarse esos recuerdos en distintas zonas del cerebro, que justamente tienen que ver con la visión, con el olfato, con el oído, en la misma corteza cerebral. Ahí tenemos el posteo, por ejemplo, que estamos viendo. Este es uno de los que yo había visto. No sé si te acordás, Seducidas y Abandonadas. Claro que sí. Que eran nuestras Spice Girls de nuestra época argentina. O por lo menos que llegaban acá, ¿no? No sé si son argentinas, yo creo que sí, pero bueno, y había comentarios, una chica decía, no recuerdo ninguna contraseña, pero si crees que la historia aquí no termina, tomate un trago de tu propia medicina. Claro, se sabe toda la letra. Pero las claves no las sabía. ¿Sabes cómo es? Perdón, que me voy a ir a una cosa más nerd, pero es como el preámbulo de la Constitución. También. Que no me acuerdo en qué momento de la escuela lo aprendí, pero lo aprendí y no me lo olvido más, te lo puedo decir de pe a pa. Tal cual. Bueno, ¿querés hacer la prueba? No. Pero bueno, justamente porque de niños y adolescentes, de hecho, tenemos una mayor capacidad de adquirir. La memoria, empecemos por el principio, que es la memoria. La memoria es esa capacidad que tenemos de adquirir, ¿sí?, los conocimientos, la información, de almacenarlos y de poder evocarlos cuando queremos. Sacamos, ¿no? Como si fuera una biblioteca, que sacamos un librito y tenemos ahí ese recuerdo. Bueno, obviamente no recordamos todo, porque si no sería imposible recordar todo, pero sí hay varias clasificaciones de memoria. Una, por ejemplo, tiene que ver con la durabilidad de los recuerdos, y por eso hablamos de memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, deben haberlo escuchado en algún momento, y la memoria de trabajo, que es una más rápida, ¿viste? Cuando estás recordando, te dicen un número de teléfono y vos no tenés para anotar y estás como... lo vas repitiendo. Claro, lo vas repitiendo así rápidamente. Bueno, eso, por ejemplo, es la memoria de trabajo, que dura nada, segundos mínimos. Y tenés la memoria de corto plazo, que puede llegar a ser, nada, también segundos, minutos, horas. Y la de largo plazo, que puede durar hasta años o toda la vida. Y eso tiene que ver con la repetición, por ejemplo, de lo que recordás como memoria de corto plazo, que lo vas repitiendo, lo vas consolidando y se puede transformar en una memoria de largo plazo. O también puede haber cosas que son, justamente, quedan en corto plazo y quedan ahí, porque no es algo que necesitemos después evocar y recordar. Ahora, si vamos a una clasificación, otro tipo de clasificación de memorias en general, podemos hablar de, por ejemplo, cómo manejar o cómo montarte en una bicicleta, ¿no? Es algo que no olvidamos. No. O sea, si aprendiste lo de siempre... Tiene que ver, digo, además de corto plazo, largo plazo y que tengan diferentes efectos, ¿tiene que ver la edad donde se adquirieron ciertos recuerdos o ciertas cosas que quedan de una manera o de otra? Totalmente. La edad es uno de los factores que justamente tiene que ver con la consolidación de la memoria, sí, es uno de los factores, pero también algo muy importante e interesante es la emoción y el contexto.
contexto. Claro. O sea, que aprender algo, recordar algo en un contexto o asociar con ese contexto de lo que está pasando va a quedar mucho más firme, más fijo ese recuerdo. Y justamente la emoción también tiene que ver, y ahí va con la otra clasificación, porque una cosa es aprender justamente a manejar o a manejar un instrumento, por ejemplo, tocar un instrumento. Bueno, es una memoria que nos va a costar más adquirir porque cuesta aprenderlo, pero después seguramente nos va a quedar por mucho tiempo y no es algo que necesitemos pensar. Ah, bueno, esto se toca así. No, ya está adquirido inconsciente. Claro. Ahora hay otras que no, que tenés que aprenderlas y tenés que evocar después y podés declararlas. Se llaman declarativas por eso. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Por ejemplo. O mismo, que bueno, también nos cuesta menos aprenderlo, pero también puede que nos dure poco ese recuerdo al lado de andar en bicicleta. Y después tenemos las otras que son episodios de nuestra vida, que son las episódicas. Y esas son las que tienen un componente emocional importante y que si se asocian con emociones, ya sean positivas o negativas, nos va a quedar marcado. Y ahí es donde entra la música. Porque nosotros, por ejemplo, recordamos, ahora con lo de la serie de Fito, por ejemplo, también hay un montón de gente recordando un montón de anécdotas y de contextos, ¿no? Dónde estaba en el momento que Fito tocó, que Charlie, ¿no? Están todos como hablando de eso en las redes y está bueno para aprovechar justamente y saber de qué se trata. Y esto es lo que te decía, de que cuando formás un nuevo recuerdo, no se guarda solo en ese hipocampo que es una zona, se guarda en diferentes zonas y lo que se hace es consolidarse, entonces cuando ya después evocás un recuerdo, aparecen el combo entero, o sea, te aparece... ¿Tenemos un recuerdo más para compartir, puede ser, de Susana? A ver, escuchemos la canción, porque creo que la canción es lo más importante para darnos cuenta. A ver si hacemos el ejercicio. Claro, mira. Esa canción, a mí solo por Susana, o sea, es lo único que puedo asociar. O sea, no puedo asociar otra cosa. De hecho, debe existir como en otro contexto. Así como está la banda sonora de Mirta Legrand, tal cual. Esta es la banda sonora de Susana, pero que nos remite particularmente a esa década, a la década que representa esta cuenta de Instagram. Tal cual, y a mí me recordaba eso, que eran las 8, ¿no? Porque el programa iba a las 8, entonces es cuando estás terminando de hacer la tarea, pero a la vez tu mamá ya está preparando la comida y estás como apurado. Bueno, todo eso es lo que te remontan los recuerdos, gente recordando a sus abuelos, que se sentaba, o con mi hermana que revoleábamos los sobres, porque te acordás que estaba Marcelito y los sobres y eso, y jugábamos con eso. ¿Y el teléfono? Ay, ahora empezamos, me acuerdo todo, cada detalle del programa de Susana Jiménez. ¿Viste? Bueno, por eso. Ahí está, evidentemente, y con el lápiz, obvio, con la goma. Evidentemente eso... En el control ya están cantando, ¿eh? Tal cual. Hola, Susana. Tal cual, te estamos llamando. Eso tiene que ver con un momento de nuestras vidas que recordamos cuando somos niños y adolescentes, adquirimos muchísimo más, tenemos como la novedad, ¿no? Porque tenemos menos recuerdos que los más adultos y entonces todo eso se potencia. Y en el caso de la música se hicieron estudios, y con esto puedo ir cerrando, se hicieron estudios justamente para ver si la música era lo que más fuerza tenía para traer un recuerdo de la memoria, algo que hubiera pasado hace muchas décadas, contra, por ejemplo, la comida. Porque también uno puede comer y recordar por la comida algún momento de su vida. Bueno, justamente la música era la que generaba más recuerdos espontáneos, con más significancia también personal. Eso se vio tanto en adultos jóvenes y en mayores, en adultos mayores, y también respecto a caras de famosos, porque también yo podría decirte, bueno, te muestro una foto de Susana de esa época y también quizás te podrías acordar de tu mamá cocinando a las 8, que el programa, que el... Claro, te vas acordando de cada detalle. Pero la música era como mucho más fuerte para poder determinar y evocar ese recuerdo. Y eso, bueno, justamente tiene que ver con cómo se procesa en la memoria esto y cómo quedan enlazados, como te decía, las diferentes emociones y sensaciones cuando estamos pasando por ese momento. Así que nada, por eso ahora entendemos un poco por qué quizás las claves no nos importan tanto, o tal vez hay que usar una clave que nos lleve a un momento emotivo. Exacto, en la clave tenemos cero emoción. Además porque te hacen poner 14 letras, 800 números, un signo, con paréntesis y bueno, esto no me lo voy a acordar y no tiene absolutamente nada que ver con mi emoción. Tal cual, tal cual. Así que nada, no sé, quizás si pudiéramos poner una frase de una canción sería todo más simple, pero bueno, nada, podemos ir intentando eso. No nos dejan poner ni la fecha de nacimiento ya, así es muy difícil. Es muy difícil, tal cual, tal cual. Bueno, emoción, edad, es una cuestión que también tiene que ver. Una cosa con porque la edad. Así como te dicen, lo que te pasa de chiquito no te lo olvidas
quedás más. Y bueno, Sí, tiene un poco que ver. Sí, y te agrego una última cosa. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, que algún día podemos hablar directamente de la enfermedad, pero también hay como una sensación de que el que la persona que tiene Alzheimer no recuerda nada o no se acuerda, ¿no? Y en las primeras fases, en realidad, justamente lo que tiene daño es ese hipocampo que te decía antes. Y en realidad todo lo que hicieron en la infancia, tal vez sí pueden llegar a esos recuerdos, porque ya no se necesita el hipocampo para recuerdos que ya están consolidados, sí para formar nuevos. Y de hecho hay una película muy interesante que también la debes haber visto, que es Como si fuera la primera vez, Sí. de Adam Sandler. Bueno, Todos que los esa días chica tiene amnesia anterógrada y es que no puede formar nuevos recuerdos desde el día que tuvo un accidente. Bueno, les recomiendo la película porque está buena y ya que Sí. estamos muy noventosas, viene bien. Y ahí hablan también de memoria y es un caso, podría ser un caso real, digo. Gracias, Sole. No, me por encantó. favor. Y además me trajiste recuerdos de hace un montón de años. Gracias,